Vamos entonces a continuación a darle el paso al doctor Claudio Rama. El doctor Claudio Rama es el director académico de la Universidad de la Empresa de la Universidad de Uruguay. Es doctor en educación, doctor en derecho, tiene 4 postdoctorados, le gusta estudiar definitivamente. Economista, máster en gerencia educativa, es investigador nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, asesor de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia de Colombia, es el actual embajador de marca, coordinador del Observatorio de la Educación Virtual, Virtual Educa, fue director del Instituto Nacional del Libro, director del Sistema Nacional de Televisión, vicepresidente del SODRE en Uruguay, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, IESALC, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, IAEN, tiene 27 libros propios, obtuvo 3 veces el Premio Nacional de Literatura del Uruguay, fue distinguido con 7 doctorados honoris causa. Bienvenido, doctor Rama, y muchas gracias por su participación en el desayuno, donde estamos seguros de sus aportes. Adelante. Buenos días a todos, es un enorme gusto estar aquí en Ecuador. Me tocó vivir 2 años en Ecuador trabajando en el programa Prometeo, trabajé en el CESA. Es un enorme placer encontrarme con Cecilia Santana y estar aquí en Ecuador, que los conozco, los valoro. Realmente están haciendo desde hace muchos años, más allá de los gobiernos respectivos, cuando uno ve la evolución de la educación superior en Ecuador en los últimos 20 años ha sido notable. Y recuerdo mucho algunas veces peleas que tenía cuando estaba en la UNESCO con el presidente CONESUB para que le diera los recursos a CONEA, o sea, hace ya 20 y pico de años, y efectivamente cómo se ha ido desarrollando el sistema de calidad. Es un lindo gusto, y para llevar, como dicen los argentinos, a los bifes, nuestro tema concreto, hice justo antes de la pandemia un libro que está de acceso abierto, que es la nueva educación híbrida, que de alguna forma es parte de una reflexión que avancé justo en los momentos de la pandemia, que era una investigación que venía desarrollando anteriormente, de cómo estamos, y obviamente en un cambio significativo que es para mí, queda muy fácil o muy simple decirlo, un cambio de paradigma. Hay veces nos confundimos un poco con la palabra paradigma. El paradigma es cómo vemos la vida, cómo vemos el funcionamiento de las sociedades, cómo vemos nuestra inserción cotidiana. Un paradigma es, bueno, el transporte son los caballos y cuando aparecieron los carros, obviamente es otro paradigma en todo el tipo de cosas. Y nosotros teníamos y tenemos un paradigma de hace decenas de años que es el concepto de la educación presencial. Bueno, lo que yo creo que ha ido cambiando en los últimos tiempos, cada vez eran algunas golondrinas que avisaban que era verano y la pandemia nos mostró claramente el escenario de un cambio de paradigma. Una nueva forma de mirar, no solo de mirar el proceso de enseñanza in situ, presencial, cotidiano, nuestra realidad, sino inclusive una nueva forma de interpretar el pasado, de cómo han sido los procesos educativos y obviamente el paradigma nos cambia el futuro. Sin lugar a duda, el escenario de la concepción de paradigmas de Kuhn es mucho más compleja, mucho más abierta, pero cada vez más los autores nos dicen, bueno, el paradigma es como tú crees que funciona la vida. Y muchas veces la vida funciona de una forma porque las tecnologías, las políticas, las normas, los costos, las costumbres, los hábitos, de alguna forma nos han marcado una forma de concebir y una forma de entender. Sin lugar a duda, el cambio de paradigmas es en la vida personal, en los temas de la sexualidad, en los temas de la política, en las formas de organización de las sociedades y los procesos de los modelos de negocio, es en todas las pequeñas cosas de la vida y generan obviamente resistencia, discusiones, cambios, porque son escenarios de salida del confort. Hoy, de alguna forma, se abrió un cambio en el sentido de que estamos reconociendo el escenario de lo virtual, el escenario de lo híbrido, en un esquema que es no una excepción, sino que se está constituyendo en el centro de los procesos educativos. Y aquí es parte de la reflexión que queremos hacer, de alguna forma, de cómo se está configurando
este escenario del paradigma como el marco dominante para resolver con eficiencia y con eficacia las mismas cosas que se hacían antes, que es enseñar y aprender. O sea, nuestro negocio, nuestro tema, nuestro objetivo es lograr transferir generaciones a otras los procesos de enseñanza, crear las capacidades y las competencias, conformar organizaciones, permitir la creación de una dinámica que la sociedad pueda desarrollarse teniendo mejores capacidades y posibilidades de la inserción tecnológica en los cambios con los sistemas educativos. Bueno, el tema es, lo que hacíamos de una forma, con una relativa tipología institucional, hoy está cambiando. La vemos distinta. Y eso no es una moda ni una forma, es un cambio de paradigma, es algo mucho más complejo. Lo segundo que quiero comenzar a plantear es que nosotros al ver el escenario de lo híbrido como diversidad, y hoy el mundo es la diversidad, el mundo es lo híbrido, el mundo es la mezcla de tradiciones, culturas, que le podemos llamar posmodernismo en la arquitectura, o le llamamos culturas híbridas en el marco de las mezclas y el multiculturalismo. O sea, en todo estamos viendo la combinatoria, ya no de modelos rígidos, sino de modelos flexibles. Este es parte del escenario con el cual estamos remirando el pasado. La pregunta ¿es lo híbrido un escenario de hoy o es un escenario del pasado? Nuestros sistemas educativos ya son híbridos y lo que cambia es el concepto de lo híbrido, o al contrario, ahora es que nace lo híbrido. Bueno, el esquema que estamos reflexionando es que lo híbrido es estructural en los sistemas educativos. O sea, la educación tiene una tendencia estructural a la fragmentación, a la diferenciación, a la diversificación. Tendencia estructural a la diferenciación de las pedagogías, de las modalidades, de los tipos de estudiantes, de las formas de inserción social, de las tecnologías, de los currículos. O sea, lo estructural de la educación es la tendencia a la diferenciación. Pero al mismo tiempo la tendencia a la diferenciación requiere, para conformar procesos educativos, la tendencia al establecimiento de modelos, al establecimiento de agrupamientos, al establecimiento de sistemas que integran. Este marco teórico general, reflexivo, que es lo que hace la complejidad de los sistemas, lo vemos en los procesos históricos. ¿Qué significa? Teníamos una educación presencial, hasta que apareció no solo Gutenberg con el libro, sino inclusive el papiro antes. Y eso hizo que la enseñanza pasara de ser solamente un proceso de enseñanza continua a un proceso en el cual tienes la enseñanza y también tienes el autoaprendizaje en el libro. Pasó a ser un sistema que integró al libro, que integró el recurso de aprendizaje, que integró otro componente. Y desde ese momento, la educación que es discontinua, y esta es una característica que es enseñanza y aprendizaje, pasó a ser una forma de articulación y de combinación entre lo que el docente hace y el recurso de aprendizaje, el libro, el cartón, el globo terráqueo, etcétera, etcétera. Eso marcó la educación en un contexto mecánico, de una tecnología mecánica. 300 años después, 200 años después, apareció la electricidad, se desarrolló más los sistemas de producción masiva de libros e inclusive apareció la sonda hertziana y apareció radio y televisión. Y ahí la educación comenzó a cambiar y no incorporamos suficiente ni la radio ni la televisión. Pero hubo un nuevo modelo híbrido que mezcló los componentes presenciales de docencia con los componentes correspondientes a lo analógico. El modelo de lo híbrido va desde la discusión de la teoría y la praxis, va desde los conceptos de cómo tú integras el aula y el laboratorio, cómo integras el aula y la biblioteca, cómo integras las tareas de extensión y las tareas de docencia o investigación. O sea, todo el concepto educativo está marcado por la diferenciación o de ambientes de aprendizaje o de estructuras curriculares y cómo se producen los procesos de movimiento, de movilidad, de articulación en las estructuras de enseñanza entre ambos elementos. Bueno, lo digital es el tercer momento de este desarrollo. No son simplemente generaciones de educación a distancia, como decían algunos autores, Tony Bates, sino que lo digital marca un cambio significativo. No solo como recurso de aprendizaje, sino también un concepto más fundamental que tiene que ver con la relación de lo sincrónico y lo asincrónico. ¿Qué queremos decir con esto? Hasta ahora los sistemas educativos se basaban
en que el componente presencial era sincrónico y lo asincrónico era en los recursos de aprendizaje, en el libro, en el laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. La educación, enseñanza, aprendizaje era sincronía y asincronía, pero lo presencial era lo sincrónico. El avance a un nuevo modelo híbrido lo que nos está dando no solo es que lo asincrónico, Moodle, MOOCs, es los procesos virtuales, sino que la pandemia nos trajo que lo sincrónico puede ser y es cada vez más un escenario que mezcla y que está presencialmente. O sea, lo que no estaba en el paradigma era que lo presencial fuera sincrónico, virtual. Y hoy está en la mesa. Esto no es una película que apareció de un día para otro. Nosotros tenemos de hace 15, 20 años el desarrollo del 95, es el streaming, la televisora digital interactiva está en la agenda del trabajo de la tecnología hace mucho tiempo y estamos en el borde de empezar con la incorporación de las tecnologías 5G, la televisión interactiva. O sea que el proceso por el cual se han ido conformando una economía en red, una estructura de inversión en cables, iba a llegar necesariamente al escenario de lo sincrónico como componente digital. Y hoy estamos. Entonces, aquí hay varias implicancias desde mi mirada. Uno es que lo híbrido era permanente, estructural. Que el modelo híbrido anterior se basaba en una diferenciación y una separación entre lo sincrónico y lo asincrónico. En este contexto de lo digital, no es lo mismo que lo analógico. Lo digital permite la convergencia digital. Lo digital permite la interactividad, que no lo permite ni lo mecánico ni lo analógico. Lo digital permite un escenario en el cual se es tanto comunicación presencial como sincrónica, como también recurso de aprendizaje. Mantienes la grabación y la grabación te da una forma de recurso de aprendizaje futuro. Y lo que nos va a crear es, primero, una educación híbrida digital. O sea, nosotros aparecimos un modelo de educativo que es, puedes tener Zoom, puedes tener Moodle, puedes tener MOOCs, para poner marcas o nombres, y eso es un modelo híbrido que tiene componentes diferenciados, digital. O sea que lo novedoso de este escenario de lo que emanó de la pandemia, y no de la pandemia, sino que la pandemia generalizó en estructuras de costos, tecnología que ya estaban encima de la mesa, porque el modelo Zoom estaba en Blackboard desde el 2010, y obviamente el streaming es muy anterior, lo puso una ecuación de costos que lo hace viable, lo hace como paradigma mucho más eficiente que los modelos que eran solo presenciales. Pero además, el tema de un paradigma no es costos. Costos es una parte de la película. Es calidad, es posibilidad de equidad, es cobertura, es control de la gestión, es eficiencia en los modelos de funcionamiento. O sea, si fuera solo costos, no se incorpora como paradigma. Hoy tenemos más capacidad de poder hacer sistemas de evaluación de aprendizaje, sistemas de seguimiento de estudiantes, sistemas correspondientes a geolocalización a través de lo digital. Entonces, el escenario de la eficiencia de este esquema, sin lugar a duda, todavía la autopista de la información, como decía Algora en algún momento, no ha terminado y la revolución digital recién estamos en los inicios. Digamos, el mundo funciona en ciclos tecnológicos, tuvimos 400, 300 años caracterizados por un ciclo industrial, empezó con el vapor, con el molino de viento, con el ferrocarril, con la electricidad, con la cadena de montaje, y tuvimos 4 revoluciones industriales desde 1600 en adelante. Ahora estamos en el inicio del segundo ciclo de la revolución digital. Primera empezó en el 70 y ahora ya estamos en inteligencia artificial y programación informática, mucho más de e-learning. Este proceso va a llevar 400 años. Anda a saber si lo digital será el futuro. O efectivamente iremos a la farmacia a pedir matemática de tercer año y nos darán, porque al final son componentes químicos del aprendizaje. O iremos a la ferretería y nos darán Matrix, el aparatito para conectarnos. O sea, recién estamos abriendo la cabeza
la neurociencia. Hasta ahora hemos hecho educación, hemos hecho modelos de enseñanza, hemos formulado teorías sobre un escenario que no conocemos cómo se aprende realmente, como es el tema de la neurociencia que aún está en los albores de este tema. Este es el escenario que marca un cambio del sistema educativo. Está claro que las normas, está claro que las concepciones sobre cómo organizamos el aula, sobre cómo gestionamos los procesos de enseñanza, se están cayendo. ¿Qué quiero decir? La UNAD está proyectando, por ejemplo, la reflexión del tema de las aulas espejo. ¿Por qué tienes que poner un profesor a las 3 de la tarde correspondiente a la ciudad donde estás si no puedes poner a las 3 de la tarde un profesor en China que te dé clases a los estudiantes? La tecnología no nos permite fraccionar internacionalmente los procesos de enseñanza. Podemos específicamente lograr procesos de práctica solo en los formatos presenciales o podemos encontrar modelos de simulación cada vez más fuertes que nos permitan desarrollar las prácticas. Digo, hace 20 años, dos tipos practicaron aviones a tirarlos encima de la torre con el modelo de simulación de Microsoft para manejar aviones. A esa locura. Estamos hablando de un escenario que hace 22 años la tecnología no tiene nada que ver con lo que es hoy. O sea, el avance de los sistemas de simulación es parte también de esta revolución, pero nosotros todavía no estamos en la parte tecnológica correspondiente a los software, porque todavía son muy costosos. Recién estamos en una revolución digital que ha incorporado los recursos de aprendizaje, que ha terminado la inversión enorme del universo en relación a todas las redes, abajo del agua, arriba del agua, la sincronía, los satélites que nos permiten estas nuevas tecnologías de Zoom y de Microsoft o de Google. El contexto correspondiente es, ¿sirven las normativas? ¿Sirven las formas más eficientes para lograr los aprendizajes? ¿Qué ha cambiado o qué va a cambiar de la competencia entre las instituciones o en la búsqueda de las personas para lograr los mejores procesos de enseñanza? ¿Es la sincronía exclusivamente el profesor sentado o el modelo Zoom o cualquiera de estos va a ser parte también de un escenario? ¿Lo podemos considerar virtual o no? ¿Cuáles son los requisitos de estos procesos? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo en la pospandemia es la apertura de la mirada. Sin lugar a duda, muchas veces la mirada en la cual vemos las cosas probablemente es mucho más avanzada de lo que las sociedades pueden y los tiempos históricos tienen enormes lentitudes para ajustar las realidades, las normas, las concepciones. ¿Correcto? O sea, recién terminó cuando se apagó la última luz de carbón en Inglaterra en 1957, algunos dicen ahí es que efectivamente el ciclo tecnológico de la cadena de montaje se consolidó. La transición es muchos años, en todos los procesos. Estamos en una transición a un cambio educativo, pero probablemente algunas instituciones que no lo piensen antes, les va a ser mucho más difícil ajustarse a las nuevas realidades. O sea, no digamos que el futuro llegó en el sentido de la tecnología, porque la rueda viene avanzando desde hace mucho tiempo y efectivamente hoy simplemente hay un movimiento más en la rueda. Lo que nosotros constatamos es que cada vez más el paradigma de una educación híbrida se nos torna dominante y que podemos lograr los mismos niveles de enseñanza o inclusive superiores. Sin lugar a dudas, lo presencial es todavía dominante en muchos componentes. En las redes sociales, en la construcción de capacidades colaborativas, en el tema correspondiente a las prácticas aún en los sectores que requieren un aprendizaje con componentes prácticos, como claramente medicina. O sea, estamos avanzando en el sentido de que todavía, y las vemos hoy más, son las limitaciones que puede tener lo virtual o lo híbrido en relación a los procesos de enseñanza. Estamos viendo las limitaciones, por lo tanto, de algunos componentes que es, como no podemos realizar muchas cosas de una forma, sí nos conviene mantener el elemento presencial. Pero es distinto al paradigma de antes, que era todo debe ser presencial y algunas cosas, como es evaluar 300 alumnos, es mucho más fácil tener algunos componentes de múltiple choice o
en el proceso correspondiente a la autorización de recursos de aprendizaje, sí conviene que sean digitales para efectivamente más rápido actualizar. O sea que cambia el paradigma, el centro ya no es lo presencial, sino que el centro comienza a ser un marco de enseñanza virtual. Es apenas una idea, perdón si me extendí en el tiempo, les agradezco mucho y queda abierta sin lugar a duda para nuevas reflexiones, para nuevos caminos, para nuevas miradas de cómo esto va a impactar nuestros procesos de la gestión. La pandemia nos enseñó que la gestión puede hacerse en red. Muchas veces las autoridades de las instituciones de los países no estaban sentadas todos en el mismo lugar y aprendimos las redes. Pudimos comprobar que efectivamente los procesos de la producción de los recursos de aprendizaje se hicieron muchísimo más rápido por parte de los docentes y todos los miedos que teníamos, las inseguridades y las incertezas de que en qué medida la gente iba a aceptar las cosas, se aceptaron. O sea, si un cambio de paradigma fuera tan difícil, no hubiéramos tenido los impactos de la transformación hacia una dinámica de continuar el proceso de enseñanza con la pandemia. Efectivamente se hizo. Hay un aplauso para todos los que impulsaron estas transformaciones, pero que no tengamos el miedo de pensar que volver a un escenario tradicional es un escenario de la perfección, cuando al contrario, el mundo del futuro no va por una dinámica donde lo presencial sea dominante, sino que va a una dinámica donde lo presencial es la opción, la complementariedad, lo necesario para poder permitir mejores aprendizajes y no el eje central. Gracias a todos y un enorme gusto estar aquí con ustedes.